¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de Fútbol con amor y con el Celta, porque este mercado de invierno ha dejado una sensación extraña en Vigo, quizá debilitando la defensa y potenciando el ataque con las llegadas de Augusto Solari y del Facu Ferreira, pero las salidas de Lucas Olaza, el lateral izquierdo titular, y también de Okay Yokuslu, el único recambio para Renato Tapia en el pivote. Pero esa pregunta se la vamos a lanzar al compañero y gran amigo de Atlántico Diario, Borja Refojos. Borja, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Bueno, encantado, Borja, por supuesto, de que te pasas por el canal. Y la pregunta es clara, también hay que sumar la incorporación de Aarón Martín, que llega para ser el sustituto de Lucas Olaza en ese lateral izquierdo. Te pregunto, ¿la plantilla del Celta después de este mercado de invierno se debilita o se potencia? Bueno, Manu, antes de nada, encantado de estar aquí. Enhorabuena por todo el trabajo que haces. Me parece increíble y sobre todo enhorabuena a todos tus seguidores y seguidoras que lo pueden disfrutar, ¿no? Y bueno, hablando del mercado del Celta, difícil pregunta, ¿no? Saber si la plantilla se potencia o se debilita, ¿no? Siempre todo depende del punto de vista o del prisma por el que lo mires, ¿no? Por un punto, por una parte, bueno, la llegada de Augusto Solari y ahora de Facundo Ferreira, pues responde a dos necesidades que tenía la plantilla en verano, es decir, un delantero centro más y mucho más ahora jugando con dos puntas como juega Eduardo Coudet. Otra cosa sería con un sistema de un punta tipo 4-3-3, 4-2-3-1. Bueno, jugando con dos puntas necesitas un recambio tanto para Santi Mina como para Yago Aspas, especialmente para Santi Mina. Yo creo que Facundo Ferreira responde a esa necesidad de tener un 9 referencia, un jugador que le dé respiros a Santi, que sea complementario. Yo creo que Ferreira es algo más posicional que Santi, más de venir al pie y más rematador dentro del área, ¿no? Entonces, por ese lado sí que se cubre una necesidad. Además, un futbolista que llega gratis después de rescindir con el Benfica. Es verdad que le firman 6 meses, algo poco usual en el mundo del fútbol, pero lo hacen así. Al final, bueno, yo creo que todo esto responde un poco a una huida hacia adelante del Celta, ¿no? Seguramente, si le preguntas a los aficionados, todos estarán descontentos, sobre todo por las altas expectativas que se generaron con la llegada de Cervi, que al final no han fructificado, y sobre todo la salida de Lucas Olaza, ¿no? Un jugador bueno, que ha sido muy regular estos 2 años en Vigo, que ha dado un rendimiento más que correcto. Podríamos profundizar. Para unos será muy bueno, para otros correcto, pero siempre pasando del aprobado, ¿no? Entonces, y ahí escapa un poco. Lo que pasa es que el Celta tenía muy claro que no quería contar con Lucas Olaza a largo plazo y, de hecho, Olaza continuó en Vigo el año pasado por la goleada que encajó el Celta en Mallorca, ¿no? La primera idea del Celta era finalizar la cesión, no extenderla al 30 de junio. Lo que pasa que eh, esa casi certeza o seguridad de permanencia se tornó en dudas con esa goleada en Mallorca y al final extendieron la renovación del Celta. En conclusión, no querían pagar esos 4 millones de euros por Lucas Olaza y las soluciones eran dos: o la salida del futbolista en este mercado de invierno, o que se quedara en la grada lo que resta de temporada, porque si pasaba del 50% de los partidos, si estaba a punto de hacerlo, le quedaban 1 o 2 partidos para hacerlo, el Celta tendría la obligatoriedad de pagar esos 4 millones de euros, que era algo que no quería hacer bajo ningún concepto. Ha sido sin duda, Borja, el de Lucas Olaza el asunto más espinoso de este mercado de invierno. Además, refuerza un rival directo como el Real Valladolid. No sé qué te ha parecido, Borja, más allá del aspecto deportivo. Yo creo que está claro que el Celta pierde sin Olaza en ese lateral izquierdo. ¿Qué te ha parecido la gestión de cómo ha llevado un poco el caso Olaza el club? Bueno, la gestión empieza con el fichaje de Aarón Martín en calidad de cedido, con opción de compra de 7 millones a final de temporada, opción de compra que, salvo que Aarón Martín resulte ser Roberto Carlos, no se va a ejecutar, eh, para empezar las maniobras de presión sobre Boca Juniors, ¿no? El Celta no es que no quisiera contar con Olaza, lo que no quería era contar con Olaza pagando 4 millones de euros. Entonces, las presiones llegaron diciendo a Boca que, mira, no queremos pagar este dinero, vamos a renegociar el precio de la compra a final de temporada, a ver qué podemos hacer. Si no, pues queremos devolver ahora al jugador, o peor aún para el jugador y para el propio club, porque al final, si Olaza se quedase sin jugar todo lo que queda de temporada, eso sí que sería muy difícil de entender y bastante cruel, ¿no?
malo para el jugador, el primero por supuesto, y también para Boca Juniors que recuperaría, perdón, un jugador bueno, pues desvalorizado de estar tanto tiempo en la grada. Entonces Boca Juniors, que ya está un poco con la mosca detrás de la oreja después de las negociaciones del pasado verano, pues se cerró en banda y dijo que. Entonces, hubo varios días que de verdad que la opción parecía que Olaza se quedara hasta final de temporada sin jugar, ¿no? Pero bueno, al final se metieron varios clubes de Primera División Española por el medio, el Cádiz, el Real Valladolid, que al final es el que ha conseguido quedarse con el jugador, y bueno, se ha orquestado esta salida, ¿no? A nivel deportivo, evidentemente, difícil de entender, ¿no? Difícil de entender porque es un jugador que, como digo, 2 años en Vigo ha tenido una gran regularidad. Yo creo que el Celta estaba convencido de que no quería pagar esa cantidad por Olaza. Incluso si me apuras, no le parece ninguna tragedia perder a Lucas Olaza, porque como decimos, ¿no? el verano pasado la idea era que Olaza se fuera del Celta y de hecho estuvo fuera del Celta, no sé, unas 50 horas, ¿no? Casi 2 días, más de 2 días siendo jugador de Boca, aunque se quedó en Vigo, no viajó y consiguieron extender la cesión. Bueno, a nivel de aficionado, difícil de entender, ¿no? Difícil de entender, pero el Celta hace sus cábalas en esta situación pandémica tan complicada a nivel económico. No cree que Lucas Olaza valga ese dinero y bueno, pues al final el verano que viene volveremos con la burra al trigo, como se suele decir, y el Celta tendrá que firmar probablemente 2 laterales izquierdos porque Aaron Martín no se va a pagar esa cantidad por él. Si acaso se podría hacer una negociación, otra renegociación con el Mainz para conseguirlo más barato, todo dependiendo de su rendimiento. David Junca tampoco va a seguir, o sea que será una posición a cubrir íntegramente el próximo verano. En lo que respecta a este final de temporada, Borja, está claro que Aaron Martín va a ser el sustituto de Lucas Olaza en el lateral izquierdo. No sé si crees que, bueno, que aunque no llegue a las prestaciones quizá de Lucas Olaza, o sí ya lo veremos, puede ser una garantía para Eduardo Coudet en ese lateral izquierdo, por lo que has podido ver en estos primeros partidos. Bueno, al futbolista, Manu, ya lo sabes tú mejor que yo, hay que darle un poco de margen. Es difícil, ¿no? En el fútbol actual que todo se precipita de un domingo para otro, es el apocalipsis en 7 días y después otra vez el nacimiento, ¿no? Bueno, Aaron Martín me dejó buena impresión en el último partido del Celta en Granada, creo que dejó buena impresión mejorando evidentemente las prestaciones que había dado bueno, en el partido de Copa contra el Ibiza, ¿no? Que la verdad que no estuvo afortunado bueno, en la línea de todo el equipo. Cuando quedas eliminado contra un equipo de segunda B, por más que sea uno de los mejores de la categoría, un equipo de primera bueno, no se puede catalogar con otra palabra que no sea fracaso, ¿no? Y el partido fue francamente malo. Pero bueno, yo creo que el otro día contra el Granada se manejó bien, además contra un jugador como Kennedy, que estaba siendo el más activo del equipo del Vigués Diego Martínez, y además en ataque aportó. Bueno, jugador acaba de llegar, es difícil subirse a un tren en marcha con la temporada lanzada, pero la impresión que me dio es buena, ¿no? Y con el correr de los partidos quiero pensar que es un jugador que va a mejorar, un jugador que además ya tiene experiencia en el español en primera división, experiencia en Bundesliga. Bueno, el nivel de Olaza no lo sé, porque además creo que son jugadores bastante diferentes, pero bueno, creo que es un lateral que puede servir y que puede funcionar perfectamente de aquí a final de temporada. Y por un lado, Borja, si se debilita un poco quizá el entramado defensivo, también con la salida de Okay Yokuslu a la Premier League, el ofensivo se potencia, ¿no? Lo hablabas antes con el Facu Ferreira, un delantero al que Eduardo Coudet llevaba mucho tiempo pidiendo, y también con Augusto Solari, al que ya pudimos ver en Granada, un jugador que puede actuar en ambos perfiles y que también conoce perfectamente Coudet de su paso por Racing de Avellaneda, que bueno, el Celta en el apartado ofensivo sí gana en este mercado, ¿no? Sí, yo creo que sí. Además, hay que pensar que yo creo que esta plantilla en verano estaba planificada, más o menos planificada dentro de las limitaciones o del mal mercado de verano que tuvo el Celta, lo podemos decir claramente. Estaba planificada hacia un sistema más 4-3-3, con las posiciones dobladas para ese sistema. Yo creo que ahora, eh, con este nuevo dibujo, este 4-4-2 en rombo o 4-1-3-2, como lo queramos llamar, porque al final ya sabes que los sistemas son dibujitos en un papel, luego se mueven los jugadores. Creo que al final había posiciones por triplicado. En este caso,
el sustituto de Tapia era Okay, pero yo creo que Fran Beltrán también se puede adaptar a esa posición y creo que en el club han jugado con eso para no buscarle un sustituto a Okay y tratar de bueno, pues potenciar otras partes del campo, como era la intención con Franco Cervi, aunque finalmente no haya fructificado por bueno, pues ese brote de COVID en el Benfica que impidió su salida. Independientemente de eso, bueno, yo creo que ahora la plantilla queda con Tapia, para mí sin duda uno de los fichajes de la temporada, como titular indiscutible, por supuesto, y con Fran Beltrán para cubrir ese puesto, jugando, ¿no?, entre la posición de pivote defensivo y de punta del rombo, más ofensiva que habitualmente viene ocupando Denis Suárez, ¿no? Y la llegada de Augusto Solari, pues sí, evidentemente, ¿no? Es un jugador necesario, además diferente, un jugador más enérgico, un jugador más físico, más dinámico, que puede ir al espacio, no tanto al pie como viene Bryce o como viene Nolito, y que evidentemente le da una variedad importante, y no solo una variedad, ¿no? La capacidad de rotar en este fútbol cada vez que cada vez se juega más ritmo, que cada vez hay más desgaste, es importante, ¿no? Ya estamos cansados de ver ya desde hace mucho tiempo que las temporadas no salen adelante o no se consiguen los objetivos con 11 jugadores. Necesitas, si no una plantilla entera, por lo menos 15, 16 o 17 jugadores que te puedan aportar en un momento dado, ¿no? Y lo de Facundo Ferreira lo decíamos antes, ¿no? Una necesidad imperiosa desde el mercado de verano que no se hizo, jugando 4-3-3, insisto, o un sistema en el que juegues con un solo punta, evidentemente con Yago Aspas de delantero centro, pues, y con Santi Mina de suplente y con las variedades necesarias, podrías tirar hacia adelante, como de hecho el Celta fue sobreviviendo estos meses, pero creo que es necesario, ¿no?, en esa posición tener una alternativa más, una alternativa diferente, un jugador que además necesita reivindicarse y necesita revalorizarse después de 2 malos años, tanto aquí en la Liga Española, en el Español, como en el propio Benfica. Un jugador que además dio muchísimo rendimiento en Ucrania y vamos a ver, ¿no?, si Eduardo Coudet es capaz de recuperarlo y capaz, sobre todo, de que bueno, pues le aporte cosas al equipo le dé soluciones al equipo en lo que queda de temporada. Pues Borja Refojos, me voy a marchar rápidamente a hablar con Pedro Barata, quizá la persona que más sabe de fútbol portugués en España, para que nos explique un poco también por qué Cervi no llega al Celta, qué le hubiese podido aportar y también hablar un poco del paso de Ferreira por el Benfica. Así que Borja, te agradezco un montón nuevamente que te hayas pasado por el canal. Perfecto, Manu. Un abrazo. Creo que los aficionados del Celta nunca habían estado tan pendientes de un derbi lisboeta entre Benfica y Sporting de Portugal como el día en el que se cerró el mercado. Conocíamos la alineación del Benfica, estaba Franco Cervi y eso significaba que el argentino no salía en dirección a Vigo. Pedro Barata, experto en fútbol portugués, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo. Bueno, como decía antes, Pedro Barata es seguramente la persona que más sabe de fútbol portugués y que mejor lo expresa en español. Está acostumbrado a salir en los vídeos con Miguel Quintana. Hoy rebaja un poco el listón para estar aquí en Fútbol con Amor y hablar del Celta, de Cervi y de algún otro tema más. Así que lo primero, Pedro, te pregunto, ¿por qué Cervi no sale del Benfica? Porque al principio parecía que el equipo lisboeta quería dejarlo salir, estaba encantado de que Cervi llegase a Vigo y al final el jugador se queda hasta final de temporada. Hombre, yo creo que la permanencia del argentino en Portugal está bastante relacionado con algo que está relacionado con la vida de todos nosotros, ¿no? Que es el COVID. La verdad es que Cervi, que cabe decir que en sus primeras temporadas en Lisboa siempre hacía 35 o más partidos, un jugador de mucha continuidad, un jugador muy, muy competitivo, de esos a los que les gustan bastante a los entrenadores, aunque no fuese ni una estrella ni un titular absoluto, era un jugador que siempre hacía bastantes minutos a lo largo de las temporadas. Pero bueno, el verano pasado el Benfica ficha bastante, se gasta bastante dinero en su plantilla y para esta banda izquierda del ataque donde solía jugar el argentino ficha a Everton, al delantero brasileño que viene con bastante cartel tras ser titular, por ejemplo, en la última Copa América con Brasil. Ficha también a Pedrinho, otro
joven brasileño, y la verdad es que el protagonismo para Franco Cervi baja bastante en Benfica. En el primer tramo de la temporada casi nunca juega, solo tiene un partido de titular en Copa contra un equipo de tercera división, y cuando llegamos a enero, pues todo el mundo pensaba que el zurdo se iba a marchar de las Águilas por esa falta de protagonismo, y porque al fin y al cabo es un jugador de 26 años, internacional argentino, que obviamente no lo quieres tener parado, perdiendo valor de mercado. Pero ¿qué pasa? Que en enero el COVID afectó de manera muy bruta a las Águilas. Creo que hasta 10 jugadores en un cierto periodo del primer mes del año han sido afectados por el virus, y eso hizo que varios jugadores que no estaban teniendo protagonismo han tenido que dar un paso adelante. Entre ellos Cervi, que juega 4 partidos de titular, 4 partidos bastante importantes, la semifinal de Copa de la Liga contra el Braga, el derbi del que hablas, y aunque los resultados para el equipo no hayan sido muy buenos, en esos 4 partidos Cervi ha vuelto a demostrar las razones por las que en los últimos años varios entrenadores, Rui Vitória, Bruno Lage, ahora Jorge Jesus, siempre han querido que el argentino estuviera sobre el césped. Muy competitivo, con una chispa que le da bastantes cosas al equipo, muy activo, presente en defensa y en ataque. Hizo además un buen gol contra Belenenses Sal en la Copa de Portugal, así que ha aprovechado estas dificultades para volver a ser un jugador importante. Y bueno, creo que también de cara a los últimos meses de la temporada, el pensamiento del Benfica ha sido, pues Everton no está teniendo una gran temporada, Waldschmidt tampoco, Pedrinho es muy joven, este jugador ha vuelto a demostrar que aún tras haber estado 2 o 3 meses parado, nos da un cierto rendimiento garantizado, así que nos lo quedamos más 3 o 4 meses hasta final de temporada y luego a ver. Así que creo que el gran culpable que Cervi no se haya marchado al norte de la península es el COVID, que le ha dado esa oportunidad. Él ha aprovechado y así pues se ha frenado ese traspaso a Balaídos. Bueno, creo que es casi imposible explicarlo mejor. El Celta, Pedro, no descarta ni mucho menos que Cervi pueda llegar en verano a Balaídos. ¿Qué crees que le podría aportar a este Celta de Yago Aspas, de Santi Mina, de Denis Suárez, de tanto jugón, un futbolista del perfil de Cervi? Hombre, tú ciertamente conoces mejor la plantilla del Celta que yo, pero yo creo que Cervi, que cada vez siempre juega por la izquierda del ataque, es un poco ese extremo zurdo, casi volante zurdo argentino, que más que ser un extremo de regate y de mucho desequilibrio y gol, es más casi un volante de un 4-4-2, que con mucho recorrido, con mucha presencia física, que tiene bastante capacidad para mantener una constancia a lo largo de las partidas y de las temporadas, que aporta en defensa, que aporta en ataque, que obviamente tiene talento, tiene cierta capacidad de definición en el último tercio, pero que creo que podría ser muy buen jugador de plantilla sin llegar a ser una estrella, pero ser un jugador muy útil, un jugador con una competitividad que creo que gustaría tanto a Coudet como en Vigo, para jugar por el sector izquierdo del centro del campo, que no teniendo el talento de otros jugadores en la plantilla, creo que pues el carácter competitivo que aparte también en los últimos años se ha visto en Vigo, ¿no? Yo sí me acuerdo de los mejores celtas de Berizzo en Europa League, o del mismo Luis Enrique, siempre había ese gen argentino o sudamericano de competitividad, y creo que eso Cervi lo tiene. Además es un jugador que está en plenitud de sus condiciones con 26 años, es un jugador muy experimentado, con
bastantes partidos de Champions, también con algo de presencia en selección argentina, así que creo que es un jugador con una competitividad y con un saber estar competitivo que creo que le vendría muy bien al Celta, aunque siempre cabe decir que no es un extremo de magia ni de regate, es más un jugador de esos volantes argentinos con mucho recorrido y con mucha capacidad para a lo largo de un encuentro mantener un listón competitivo bastante alto y muy fiable, sobre todo. Ese gen que al Celta le ha faltado también en los últimos años y que esta temporada se han aportado jugadores como el peruano Renato Tapia. Así que por último, Pedro, preguntarte también por el paso de Facundo Ferreira por el Benfica, que después de meter muchos goles en Ucrania con el Shakhtar Donetsk, sus pasos por Lisboa no han resultado del todo fructíferos, ¿no? Sí, fue una desilusión. Facundo Ferreira en el Shakhtar se hincha a meter goles, sobre todo en su última temporada con Paulo Fonseca, el que es ahora técnico de la Roma, mete creo que son 30 goles en un equipo que le generaba mucho y que potenciaba lo que él mejor tiene. Es un delantero de área, un delantero de un toque, un rematador, que no le puedes pedir que haga muchas cosas fuera del área para generar fútbol, es otro tipo de punta, y en Portugal llega en 2018 tras terminar su contrato con el Shakhtar, pero yo me acuerdo que en ese año en el que iba a terminar contrato con el Shakhtar, varios clubes en Europa se interesaron por el jugador porque al final era un delantero que tendría unos 26, 27 años esa temporada, que venía de meter una barbaridad de goles, y eso obviamente siempre genera algo de interés. Además, obviamente, estando libre, ficha por el Benfica, que a priori podría ser un buen matrimonio, un equipo que en su liga siempre es muy protagonista, pero la verdad es que se le vieron esas carencias a nivel de fútbol fuera del área, de fútbol asociativo, y siempre lo comentamos. En los primeros 3-4 partidos ha fallado algún que otro gol, no ha estado con tanta confianza y con tanta puntería de cara al remate, y obviamente eso repercutió en su cuota de confianza. Ya generó bastante desconfianza tanto en él como en la afición, en ese fútbol que aún tenía aficionados en las gradas y que condicionaban bastante a veces la psicología de los jugadores, y pronto, ya a los 2-3 meses de llegar, se vio que aquella situación no era sostenible, y de ahí ese traspaso en condición de cedido al Español. En el Español, bueno, 8 goles la temporada pasada, no fue ninguna locura, pero creo que evidenció que mantiene cierto acierto en el remate. Este curso otra vez no ha contado para Jorge Jesus, pero creo que puede ser un buen fichaje para el Celta si recupera confianza. Es ciertamente un delantero muy diferente, el opuesto a un Thiago Aspas o a un Santi Mina, pero creo que siempre viene bien tener un 9 más de área. Se han hablado de varios en las últimas semanas para el Celta. Facundo Ferreira no es el nombre más ilusionante, pero creo que en un equipo que genera como el Celta, y jugando en contextos particulares, si logra tener confianza y estar a gusto en Vigo, no me sorprendería que algún que otro puntito pudiera dar al equipo de Coudet con sus goles. Pues esperemos que Facundo Ferreira tenga más suerte en su paso por Vigo que el que ha tenido en Lisboa. Tenéis por ahí el perfil de Twitter de Pedro Barata, es un auténtico experto del fútbol portugués, como habéis podido comprobar, así que Pedro, te agradezco un montón que te hayas pasado por el canal. Muchísimas gracias a ti y suerte con el proyecto. Pues aquí se acaba este vídeo sobre las novedades del Celta en este mercado invernal. No os olvidéis, por supuesto, de suscribiros y de comentar también en la cajita de comentarios si creéis que el Celta se potencia o se debilita con esta gestión en el mercado de enero.